Sé que estás cansado de luchar y has dicho, no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelee por ti. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Es más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Y tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, mi refugio, mi refugio. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Muy buenos días a todos, amados hermanos.
Para algunos buenas noches, otros buenas tardes. Hoy 30 de enero del 2022, una vez más estamos delante de ustedes, primeramente para honrar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por la oportunidad que nos da, por la vida. Y quiero decirles que últimamente ha azotado una ola más de la pandemia y ha afectado a muchos hermanos, niños, jóvenes, pero que no ha sido tan dura como anteriormente, pero de todas maneras no deja de ser una molestia, una enfermedad que tenemos que enfrentar. Es por eso que estamos transmitiendo también este mensaje, la enseñanza de la escuela dominical, y quiero pues resumir en sí lo que es la palabra en cuanto al fundamento de la palabra que nosotros los cristianos tenemos. Y el título o el tema es reteniendo la doctrina. La palabra retener es tomarlo y detenerlo. Retenerla es conservarla, no cambiarlo, no modificarlo. Así que quiero leerles allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 15 al 17, que a la letra dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Tres cosas acá: os confirme, que os conservéis, que mantengamos, que estemos ahí en vuestras palabras, pero también en vuestras obras, en tanto de dichos como hechos. Desafortunadamente hemos encontrado muchos predicadores que predican una cosa pero viven otra, o no predican en sí lo que viven. Muchas veces también hemos encontrado doctrinas o enseñanzas que le dan una propia interpretación de acuerdo a su filosofía o a su teología. Déjeme decirle que hay teología humana y teología celestial. Pero dentro de este texto, nosotros tenemos que conservar, reteniendo la doctrina. ¿Qué doctrina es la que usted tiene? Nosotros conservamos por lo menos 16 puntos doctrinales, pero aclarar lo que dice la verdad central de esta enseñanza es que la sana doctrina de la palabra de Dios debe conservarse como pura a través de los tiempos y frente a los cambios, ya sean políticos, ideológicos o culturales. Se debe conservar la sana doctrina. Hoy en día han cambiado muchas cosas en cuanto a los tiempos, las modas, las políticas, la tecnología, la música, la moda del vestido, y en fin, muchas cosas de esas ha traído pues conformismo en algunas congregaciones donde quieren vivir a la moda o quieren darle a las escrituras una interpretación propia conforme a su entendimiento y sus deseos. Sin embargo, nuestro objetivo en esta lección es que debemos de comprender algunos elementos, que no los voy a tocar todos, acerca de lo que hace posible la comunión de la iglesia o en la iglesia. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros tenemos que enseñarle a la congregación, a los feligreses, que hay un fundamento doctrinal. Y nosotros tenemos fundamentos. La Iglesia Cristo, el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, conservamos 16 puntos doctrinales, pero también llevamos esa doctrina que es cristocéntrica, que está fundamentado en los principios apostólicos, pero también siendo la piedra angular Jesucristo mismo, como dice Efesios 2:20. Así que hoy quiero reflexionar sobre el valor de conocer y el valor de vivir esa doctrina bíblica, que no es tan fácil vivirla.
no es fácil. Cuando digo que no es fácil, porque tenemos que conservarnos en santidad, y guardarnos en santidad solamente lo vamos a lograr por lo menos con 4 aspectos: leyendo la Biblia, estudiándola, asistiendo a los cultos como número 2, asistiendo a los cultos, sumergiéndonos en la obra del Señor como número 3, de tal manera que nosotros podamos ser copartícipes viviendo activamente en la obra del Señor. Y como número 4 es conservando esa doctrina, esa fe en la cual nosotros creímos de acuerdo a la palabra del Señor, porque tenemos como regla de fe infalible, nuestra regla de fe y conducta, que es la palabra del Señor, la Biblia, las Sagradas Escrituras. No importa cómo lo vaya a entender usted de acuerdo a los tipos de Biblias que podemos estudiar, como la latina, por ejemplo, la pentecostal, la Thompson, la Scofield, y no importa el tipo de Biblia que usted use, pero si usted interpreta la palabra del Señor como a sí misma, es decir, así como ella se interpreta, no como usted lo va a interpretar, nunca usted se va a equivocar en cuanto a que la Biblia le dé la respuesta de todo lo que usted no entienda. Nosotros tenemos que desechar cualquier actitud o cualquier conducta dentro de esos 3 términos que marqué anteriormente en cuanto a las ideologías. Por ejemplo, los cambios políticos, en cuanto a la ideología, en cuanto a la cultura. A veces nos acomodamos conforme a nuestra cultura. Un ejemplo, los lacandones aquí en Chiapas, en el estado de Chiapas, México. Los lacandones no les vamos a quitar su túnica, igual que los judíos. Los judíos también, hombres y mujeres, usan sus túnicas, pero son túnicas exclusivas de hombres y exclusivas de mujeres. Los lacandones igual, tienen sus túnicas para las mujeres y sus túnicas para los varones. En Escocia, por ejemplo, allá se usan faldas para varones y faldas para damas, las mujeres. Entonces, nuestras culturas o nuestras tradiciones, que nosotros no podemos estar con las tradiciones. Yo acabo de ver una iglesia, entre comillas, pentecostal, que venían en la calle desfilando con ramos de flores y haciendo algunos ritualismos que nada tienen que ver con la Biblia. Y algunos puntos que voy a tocar aquí con respecto a la sana doctrina es que nosotros debemos estar pendientes contra todo aquello que obstaculice nuestra buena marcha doctrinal, que obstaculice la enseñanza que Jesús nos dejó a través de su evangelio, a través de su palabra. Entonces, quiero enumerar algunos aspectos de las asambleas de Dios que tiene como regla o infalible, o que es la palabra del Señor, la Biblia, las Sagradas Escrituras, y como nuestra única regla de fe y conducta. Pero estamos marcando también como un fundamento o una base doctrinal, tenemos 16 puntos escatológicos. Esos 16 puntos escatológicos son los que nos llevan a mantenernos dentro de un círculo doctrinal donde no podemos salirnos fuera de ella, excepto aquellos pastores que pues le dan otro giro, pero que realmente no han entendido la escatología de estos 16 puntos. La definición aquí escatológica es parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y también lo del universo. Es decir, la escatología estudia cómo es el hombre en esta vida y cómo termina y el mundo espiritual. Por ejemplo, es el conjunto de creencias y doctrinas en cuanto a la fe, ¿no?, que retienen a una vida de ultratumba, es decir, de un mundo espiritual. Y estos 16 puntos que quiero enumerarles solamente es el contenido, el núcleo de cada punto, porque es muy extenso explicarles a ustedes los 16 puntos, pero se los voy a enumerar lo que en sí reza el título de cada
subtema o de cada división de estos 16 puntos. El número 1, por ejemplo, la inspiración de las Escrituras. Y eso lo tenemos en una de las citas bíblicas que quiero mencionar. El número 2, el único Dios verdadero. No hay otro Dios. Número 3, la deidad del Señor Jesucristo. Porque muchas veces confundimos que Jesús, pues, era el hijo de María, el hijo de Dios, pero que también Jesús era Dios y que Dios tenía mamá, que era María. No, Jesús era 100% hombre y es 100% Dios. Como hombre era hijo de María, pero como Dios es Dios. Dios no tiene mamá. Dijo el Señor: yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Y antes que toda creación era Dios y primero Dios. El número 4, la caída del hombre. ¿Cómo es que el hombre cayó? ¿Por qué necesitamos la salvación? Número 5, la salvación del hombre. Cómo Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en cuanto al hombre que se extravió y pecó y fue desechado del huerto del Edén. Número 6, nos habla acerca de las ordenanzas de la iglesia, como una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, cómo nos congregamos como iglesia, que somos como iglesia. Número 7, el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay organizaciones que el Espíritu Santo lo tienen nada más como un soplo, ¿no? Es decir, no lo tienen como una persona. Algún día vamos a hablar sobre la Trinidad, pero nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo y también estamos creyendo en la evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. El día de Pentecostés, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, nos narra acerca de la venida del Espíritu Santo y cómo encontramos sobre todo los Hechos de los Apóstoles, que se debería llamar los Hechos del Espíritu Santo, pero es lo que los apóstoles testifican y ellos dejan plasmado para que nosotros tengamos luz de la iglesia primitiva y cómo se mantuvo en la sana doctrina. El número 9, la santificación. Nosotros no podemos entrar al reino de los cielos tibios. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:16, o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio porque te vomitaré de mi boca. Entonces nosotros tenemos que ser santos, buscar la santidad desde el día que creímos en la palabra del Señor. Y la misión de la iglesia sería el punto número 10, la iglesia y su misión. ¿Cuál es su misión? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Bien, el número 11, el ministerio, que es un ministerio, cómo la iglesia se desenvuelve trabajando en la obra del Señor. Tiene pues los dones y ministerios de predicar la palabra, pero estamos equipados de los dones que el Señor nos ha dado para poder llevar la palabra del Señor en cuanto a sanidad, por ejemplo, y orar por los enfermos, poner las manos sobre ellos y en el nombre de Jesucristo ellos son sanos. También tenemos de esa sanidad divina, que es el punto 12, y el punto 13, la esperanza bienaventurada. Estamos hablando aquí que hemos creído en ese Cristo por fe, a través de la fe. El justo por la fe vivirá. Solamente creemos por esa fe, no por obras, dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. No por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, mantener la sana doctrina dentro de estos 16 puntos, que ya el tiempo se me está terminando. El punto 14, entonces habla del reino milenial de Cristo. Sabemos que Cristo va a reinar 1000 años en esta tierra, una vez que suceda el arrebatamiento de la iglesia, después de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces, antes de eso, Cristo vendrá por su iglesia y va a suceder un acontecimiento que se llama el rapto de la iglesia. Así se llama, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Y después de esto vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez, y entonces Él viene a esta tierra a conquistar una vez más, ya montado en un corcel, en un caballo, para reinar 1000 años aquí en la tierra.
es un tema muy amplio para explicarlo hoy, y lamentablemente en uno de estos puntos hay sectas o religiones que predican la segunda venida de Cristo, pero no predican del arrebatamiento de la iglesia. Otros dicen que no van a ir al cielo, que se van a quedar acá y tienen su salón del reino. Y por cierto, el mismo modelo lo tienen en todas partes de la República Mexicana, pero ellos creen que pues se acabó una vez que muere la persona y no es salvo, ya se acabó y se quedó en el olvido. Y los que sirven a Jehová pues van a ser como testigos de Jehová, que realmente no sé cómo le llaman eso, pero de testigos solamente los apóstoles, los que vivieron con Jesús y los que anduvieron con Jesús. Y nosotros vamos a ser testigos de Jesús, pero cuando hemos experimentado ese nacimiento. Son puntos doctrinales donde nosotros tenemos que conservar la sana doctrina. Y luego viene por el número 15, el juicio final. Después del milenio, entonces viene el gran trono blanco, el juicio final. Cuando Cristo viene por segunda vez, ya la iglesia ya estuvo en la presencia de Cristo y se le llama el tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo son 7 años que vamos a estar en presencia del Señor, 3 años y medio para ser juzgados de lo que fuimos, de lo que hicimos, y 3 años y medio de premiación. Y luego pues la fiesta de las bodas del Cordero y la gran cena del Cordero aquí en la tierra en su segunda venida del Señor, porque también los judíos van a participar, así que el Señor va a celebrar una gran fiesta también aquí en la tierra, una vez que conquiste por segunda vez, cuando venga en su corcel con sus santos ángeles y con la iglesia que fue arrebatada. Entonces vamos a reinar 1000 años, y después de 1000 años, bueno, viene el gran trono blanco, que es el juicio final. Y luego lo último, el punto 16, cielo nuevo y tierra nueva. Para nosotros esta tierra y este cielo que hoy conocemos ya no va a existir más. La Biblia es clara en Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22. Nos habla marcadamente la resurrección, pero también nos habla de que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Dice, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces Dios va a acabar con todo esto, pero déjeme decirlo acá escatológicamente, se lo voy a decir, de que una vez que termine la gran tribulación, solamente quedarán una tercera parte de los seres vivos o de los habitantes en la tierra, y después de lo que exista en este mundo, del 100%, después de esto, cuando empiece el milenio, los hombres van a empezar a vivir más de 400, 500, 600 años como en antes. La palabra del Señor dice que los hombres de 100 años, de 200 años tendrán la edad de niños. Bueno, así que nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Así que Asambleas de Dios tiene 16 puntos doctrinales donde nosotros nos basamos. El apóstol Pablo nos encarga y nos habla a través de Tito, cuando le escribe la carta a Tito en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con las sagradas o la sana doctrina. En esta palabra que Pablo está diciendo acá en Tito 2:1, pero tú habla, mire, que lo que está de acuerdo a la sana doctrina, es decir, al mandamiento de la palabra, a la construcción del evangelio que el Señor vino a predicar en esta tierra. Entonces, Pablo está mandando a Tito, tú predica la sana doctrina, tú predica la palabra sin quitarle, tú predica la palabra sin agregarle. Lo que creemos es lo que va a marcar la diferencia. Por eso las iglesias que no tienen un gobierno, que no están asociados, válgase la redundancia, en una asociación religiosa, en una R, no tienen gobierno, viven solos, se mandan solos, entonces pepenan lo que otros van dejando, y ellos predican a su manera y lo que se les da la gana, pero no tienen ellos una constitución, un reglamento interno de la iglesia, no hay un gobierno integrado ahí, lógicamente basado en 100% de la Biblia.
Así que, hermanos, quiero decirles que nosotros debemos afirmarnos en la verdad. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que afirmarnos en esa palabra. Debemos contender por la fe, dice Judas en el capítulo 1, versículo 3. Dice, esto es luchar incansablemente, es decir, sin detenernos por la verdad, por predicar, por esa verdad que hemos recibido a través de la palabra del Señor. Y debemos contender. La palabra contender aquí no es pelear. La palabra contender es defender, es perseverar, defender la palabra, la verdad, la sana doctrina. No podemos nosotros cambiarle los términos. Al pecado se le llama pecado, no se le llama defecto. Hay mucha gente que es un defecto que tiene, es una debilidad que tiene. Se llama pecado. No hay pecados blancos. Aquí lo que es pecado. Así que si por muy grande que sea tu pecado, por muy pequeño que sea tu pecado, si no te arrepientes, si no le pides perdón a Dios, te vas a ir al infierno. O aquella doctrina, salvo por gracia, pues ya eres salvo, ya creíste, ya eres salvo porque ya le entregaste tu vida a Cristo. Así que, y te usan versículos bíblicos que no voy a citar hoy por el tiempo, pero sabe que no leen el contexto de la Biblia, no leen el pasaje de la Biblia cuando nos está diciendo otra cosa. Y entonces creen que una vez que ya creyeron en Cristo, se bautizaron, y hay iglesias pentecostales que así se hacen llamar, hasta niños bautizan cuando y no está la conciencia despierta de esas criaturas, no hay malicia todavía. Entonces el Señor dijo, dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero cuando nosotros ya tenemos 13, 14, 15 años, pues entonces ya tenemos que entender que ya hay un acto de malicia en nosotros. Y bueno, ahí sí ya podemos nosotros bautizarlos. Pero hay iglesias que bautizan a las criaturas que ni saben qué les están haciendo. Sin embargo, nosotros los adultos tenemos que estar conscientes de que podemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios para poder ser salvos. Esa es una de las enseñanzas de salvos por gracia, de que ya creíste, ya eres salvo. No es así. Tienes que permanecer en santidad. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que cuerpo, alma y espíritu debemos guardarnos en santidad hasta la venida del Señor. Así que no le busquemos tres pies al gato. Hablo por los cristianos que llegan a una iglesia y que están mal enseñados. Así que la doctrina, la palabra del Señor es clara, es contundente. Nosotros tenemos que conservarnos guardando cada verdad de la palabra, cada enseñanza de la palabra. Miren, la sana palabra del Señor es que nosotros guardemos la fe, que guardemos el amor que Cristo nos dio, que amemos al prójimo, al enemigo, que amemos al pecador. No sé por qué mucha gente, pues, les voy a dar un ejemplo. Cuando he conocido iglesias, ¿no? Me abstengo a decir qué tipo de iglesias son, porque son mis amigos, pero son iglesias que una pareja joven cometió pecado porque se sacó el muchacho a la muchacha, a la novia, y se lo llevó huida, pues, como decimos nosotros, y huyó la muchacha con el novio. Y entonces se juntan los líderes de la iglesia y ¿sabe qué? Le levantan un acta, se lo leen a toda la iglesia y luego le ponen una sanción, una disciplina de 1 año, año y medio, dependiendo de su pecado, y le pintan una silla, una banca negra hasta allá al fondo del templo, y allá lo sientan y a la iglesia le dicen que no lo saluden porque están en pecado. ¿Qué es eso? Si yo les hablara acerca de la parábola de las 100 ovejas o de las ovejas, pues el pastor lleva a buscar la oveja perdida, a la que se perdió, a la que se cayó, a la que se descarrió. Entonces el pastor tiene que dejar las buenas, las que están bien, en un lugar protegidos, e ir a buscar a la oveja perdida y curar sus heridas, ayudarla. Y entonces son iglesias que no sé cómo llamarles, pero son doctrinas que aplican como criterios propios, donde no quiero ahondar mucho al respecto, pero Dios tenga misericordia de esas doctrinas erróneas, humanas, que quieren aplicarlo ante esa situación. En Cristo Jesús nosotros debemos retener la palabra del Señor.
retener la forma de la sana doctrina de lo que nosotros hemos oído. Es lo que le dice en segunda de Timoteo 1:13. Ahí textualmente dice, retén la forma de la sana doctrina, la sana palabra de que de mí has oído en la fe, ¿no? Y es el amor de Jesucristo, del Señor Jesús. Nosotros tenemos que resguardar y defender esa sana doctrina donde quiera que vayamos. Sabe que el tiempo para grabar es muy poco para mí y me va a hacer falta algo para poderles ustedes concluir, pero les dejo de tarea para que lean, por ejemplo, en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que habla acerca de por quién fue escrita la palabra y para qué la palabra, ¿no? Toda escritura es escrita por los santos hombres de Dios. ¿Para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, léanlo. En Isaías capítulo 40, verso 8 también nos habla acerca de la sana palabra, la sana doctrina. En segunda de Pedro capítulo 1, verso 21, que tenemos la palabra más que una profecía, tenemos la palabra profética, escrita, que no va a fallar como aquellas iglesias donde se guían solamente por profetas. Miren, en 1979, 1980, yo estuve en cierta iglesia donde se levantaron muchos profetas y profetisas, y esa iglesia se pasaba toda la noche orando, y no está mal, está bien, pero todo por base de profecía, y que Dios me dijo, y que siervo mío, y que siervo acá, y que siervo allá, y dejaron de trabajar, dejaron de hacer sus milpas, dejaron de atender a la familia, porque ya no querían salir de la iglesia. Y ¿sabe qué? De esos 8 o 10 profetas que yo conocí, unos terminaron de cantineros, y con mucha vergüenza lo digo, otros terminaron con 2 mujeres, y la mayoría se perdió. Entonces, el pastor o los pastores, pues creyendo que es de Dios, se dejan guiar cuando tenemos la palabra más que una profecía. Ahí estamos citando allá en segunda de Pedro capítulo 1, verso 21. Y en Mateo capítulo 24, verso 35 dice, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. La palabra va a permanecer para siempre. Y nos exhortan estas citas bíblicas que acabo de mencionarles, nos exhortan y nos enseñan que debemos respetar las escrituras y estudiar las escrituras en forma íntegra. Nosotros no desechamos el Antiguo Testamento. No voy a hablar de las dispensaciones. En eso se basa para decirles que hoy estamos en el Nuevo Testamento, pero sin olvidar que el Antiguo Testamento es sombra, así del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora ya no vamos a ser salvos por sacrificios, ya no vamos a ser salvos por buenas obras, ya no vamos a ser salvos por redención de la sangre de los machos cabríos o del cordero de la Pascua. Ahora nosotros somos redimidos con la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, el cordero que fue inmaculado, dice Juan en Apocalipsis, ese cordero que dio su vida por usted y por mí, que es el sacerdote del sacerdote. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo para interceder cada año por el pueblo de Israel. Y cuando Dios conservaba al sumo sacerdote con vida en el tiempo que entraba en el lugar santísimo, y cuando salía era júbilo todo el pueblo, pero cuando el sacerdote moría porque se encontró falto y Dios no perdonó los pecados del pueblo ni del sumo sacerdote, eran gemidos y lamentos. Tenían que hacer sacrificios, ritualismos. Pero ahora dice que hay el sacerdote, el sumo sacerdote, dice Hebreos, que entró una sola vez en el templo no hecho de manos. Ahora Él derramó su sangre por nosotros. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo hecho un solo sacrificio, está sentado a la diestra del Padre, y por cuya sangre nosotros fuimos redimidos. Así que, amados hermanos que nos escuchan, les exhortamos para que a través de estas citas bíblicas nosotros no juguemos con ellas, las respetemos.
Apocalipsis 22, 19, 18 dice que no podemos quitar lo que dice la Sagrada Escritura, no podemos quitarle, porque entonces Dios nos va a quitar aún el nombre de que está en el libro de la vida y todo aquello que íbamos a recibir de recompensa. Dios nos lo va a quitar. Pero si le añadimos, Él va a añadir a nosotros las plagas de todo, la condenación de la palabra del Señor especifica y menciona. No podemos quitarle ni añadirle. Es muy importante entonces, amados hermanos, que nosotros conservemos la palabra como dice el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si tú practicas la sana doctrina y predicas la verdad, no solo te vas a salvar a ti, vas a salvar a los demás. Pablo sigue diciendo allá en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Hace tiempo un predicador llegó en el domo de la Istech, aquí en Tuxtla Gutiérrez, y cuando la iglesia a mi cargo proporcionó los ujieres, me pidió que fueran los ujieres para que sirvieran de cachadores. Le digo, mis ujieres no están para hacer eso, porque él supuestamente los tiraba a los que pasaban ahí al altar. Dios no tiene ningún propósito para tirar a las personas. Y no voy a hablar de este tema hoy, pero hay 3 tipos de caídas. Número 1, cuando llegaron a prender al Señor Jesús en el Getsemaní, y les dijo el Señor, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Y cuando Él les dijo, yo soy, se fueron hacia atrás y cayeron hacia atrás. ¿Y quiénes eran? Alguaciles, los sacerdotes, los falsos líderes, los falsos predicadores, los que andaban en pecado, son los que cayeron hacia atrás. En Hechos capítulo 9, de Hechos, versículo 3, nos habla del apóstol Pablo, camino a Damasco, como la presencia de Dios se le aparece en el camino y él cayó a tierra, se desplomó, cayó de rodillas. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 17, encontramos a Juan, cuando escucha la voz detrás de él y volteó hacia él. La presencia del Señor hizo que cayera de bruces, de frente, ante los pies del Señor. Y en los evangelios encontramos un montón de endemoniados que caían cada vez que el Señor los reprendía o los apóstoles iban y caían hacia atrás. Pero no estoy hablando de la caída hoy. Pero esas son falsas enseñanzas, son falsas doctrinas. Cristo, Dios, no tiene ningún propósito tirar a la gente. Si vamos a caer por su presencia, es otra cosa. Pero no andar tirando a las gentes, porque eso ningún propósito tiene. Así que nosotros tenemos que guardarnos de estos falsos maestros, de estos falsos predicadores. Por eso la palabra del Señor nos enseña claramente. En el Salmo 119, 165 dice que nosotros debemos hablar de esa paz. Pero de esa paz que no nos deje amedrentados, sino que nos avive, que nos tenga confiados en el Señor Jesucristo. Allá en Tito capítulo 1, verso 9 dice, la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nosotros tenemos que hablar con la palabra, contestar con la palabra, nunca hablar lo que nosotros pensamos o creemos. Tenemos la palabra como espada de 2 filos para contender, es decir, defender la sana doctrina. Ya expliqué eso. Así que la palabra del Señor nos dice claramente muchos pasajes que podría citarles en esta hora. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 15 al 17, nos habla claramente del arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor un día vendrá por su pueblo, un día vendrá por su iglesia, y nos va a llevar a su presencia, a esa presencia donde muchos van a querer entrar pero no van a poder.
Por eso es importante, hermanos, que nosotros atendamos a la verdad, aprendamos de la verdad. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, 15, 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe qué? Un día el Señor nos va a levantar de esta tierra a los que conservamos la sana doctrina, y nos va a llevar a las nubes. Pero en las nubes nos vamos a juntar todos, los que conservamos la sana doctrina. Y de ahí vamos al cosmos, al cielo, al segundo cielo, a la presencia de Cristo, a recibir al Señor, y ahí estaremos con Él. El tiempo se me terminó, ya me pasé del tiempo, me quedé a la mitad, pero quiero decirles, amados hermanos, y los que me están escuchando, busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. No vayas donde están los charlatanes, donde le quitan hasta lo que te ha expuesto. Debo decirte que la prosperidad viene de parte de Dios. No promovemos ni andamos predicando esas cosas. Solamente hablamos que la gracia divina. ¿Y sabe qué? Cristo te ama y quiere bendecirte. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Él quiere perdonar tus pecados y quiere que conozcas la verdad, porque Él lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo, como Hijo y como Dios, Él se hacía un ladito y dijo al Padre, porque Él mismo es el Padre. Le dijo a Felipe cuando le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él le dijo, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Pero Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el intermediario, Él es el camino, Él es la verdad, su palabra es la verdad. Esta sagrada escritura que está acá, la Santa Biblia o la Sagrada Biblia, como usted lo tenga. Voy a orar y a dar gracias a Dios en esta hora por cada uno de ustedes. Padre que estás en el reino de los cielos, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos diste de poder traer esta palabra, esta enseñanza muy breve, Señor, y nos quedamos muy cortos por lo amplio que está esta enseñanza, pero te ruego y te pido que a través de tu Espíritu Santo les abras el entendimiento a cada uno de aquellos que han leído tu palabra y que predican tu palabra, que hablen con la verdad, pero que ellos entiendan tu palabra y que no se desvíen de la sana doctrina. Señor, bendícelo. Y los que no son salvos y no han aceptado a ese Cristo maravilloso como el único y suficiente Salvador, Señor, hoy toca sus corazones. Acéptalos como tu Hijo, como lo hiciste conmigo, como lo hiciste con la iglesia. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y un saludo a aquellos hermanitos, hermano Omelino, hermano. Dios conmigo está. Cristo es mi esperanza, en Él yo confiaré y esperaré. Creo en su palabra, que sabe
está a mi lado.